Hola, mi nombre es David González. Soy Area Manager de Bysoft de Colombia y con orgullo les presento a Bysoft, una empresa sólida, reconocida y premiada internacionalmente. Y lo más importante, somos reconocidos por los resultados en transformación digital de todos nuestros clientes. Hola, mi nombre es Deora. Hago parte del equipo comercial de Bysoft Colombia. Espero que tu experiencia de compra sea práctica y de gran valor para tu empresa. Cuenten con nosotros siempre que necesites de las mejores tecnologías y servicios para transformar tu empresa. Es nuestra especialidad. Olá, meu nome é Lincoln Souza e sou gerente de êxito del cliente em Bysoft. Hola, mi nombre es Jennifer. Soy responsable por garantizar la adopción y uso de las soluciones adquiridas por clientes de Bysoft Colombia. Cuente con nuestro equipo si tienes alguna duda acerca de tu compra, reclamos o sugerencias. Mantendremos contacto el tiempo que seas nuestro cliente y estaremos pendientes de renovación de licencias. Olá, meu nome é Everton, sou gerente de suporte técnico em Bysoft. Olá, mi nombre es Eliel Nunes, soy analista de soporte técnico en Bysoft. E eu sou Rafael Brajão. Se tienes alguma dúvida técnica, te auxiliaremos com toda a implementação, configuração, solução e prevenção de qualquer problema. Hola, mi nombre es Fabián Cortés, especialista en soluciones en arquitectura e ingeniería. Soy el encargado en velar por las mejores prácticas en la implementación de servicios de arquitectura, ingeniería y construcción. Asimismo, brindamos formaciones integrales en el método de implementación BIM y gestionamos y ofertamos soluciones de arquitectura, ingeniería, construcción y manufactura. Asimismo, ofertamos formaciones de manera general para las diferentes organizaciones para mejorar sus procesos de construcción. Hola, soy Janet Benavides, gerente de producto Octodesk en Bysoft de Colombia. Somos Gold Partner en esta marca. Tenemos un amplio portafolio de soluciones y servicios para todo el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Te garantizo que comprando con nosotros tendrás el mejor soporte, el mejor servicio y la mejor relación costo-beneficio. Te lo aseguro. Somos Bysoft de Colombia. Cuenta con nosotros. Hola, muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Más que bienvenidos sean todos a esta última Masterclass del 2024. Estamos muy felices porque ha sido todo un año acompañándolos y ustedes acompañándonos a nosotros también en diversos temas. Hemos aprendido, hemos compartido y hemos generado un vínculo. Es muy bonito recibir los mensajes de ustedes cuando nos cuentan que están contentos, que les gustaría este o aquel tema. Esas cosas nos motivan a seguir trabajando y a seguir creando estos espacios para que todos los disfrutemos. Para los que no me conocen, soy Janet Benavides, soy la gerente de la unidad de soluciones para ingeniería, arquitectura y construcción en Bysoft Latam. Sin más preámbulos, quiero saludar a Fabián, arquitecto Cortés. Muy buenos días. Hola Janet, muy buenos días a todos. Gracias por la bienvenida. Igualmente a todas las personas que nos acompañan, gracias por estar en esta última sesión. La verdad, para nosotros es un gusto acompañarlos en la última masterclass de este año que está siendo organizada por Bysoft Latam. Hoy entraremos como tal a un segmento de coordinación en proyectos residenciales apalancados en la tecnología de Autodesk Navisworks. Esta herramienta pues, es clave para generar la optimización y el control de procesos en el sector de AEC. Para esta ocasión, de manera especial, vamos a tener el privilegio de contar con el arquitecto Edgar Rubio. Él es un arquitecto experto en implementación y optimización de flujos de trabajo sobre BIM. Edgar posee una trayectoria bastante sólida en el uso de las herramientas como lo puede llegar a ser Autodesk Revit, Navisworks y las mismas herramientas de Construction Cloud, lo que pues lo convierte como tal en un referente en la digitalización y automatización de procesos en los proyectos de construcción. La intención de nosotros es explorar estrategias avanzadas el día de hoy sobre modelado y coordinación que les van a ayudar a ustedes a tener la capacidad de marcar la diferencia en la gestión de los proyectos de índole residencial. Los invitamos a que esta sesión sea una oportunidad para aprender y pues, potencializar sus habilidades con el enfoque práctico y estratégico con el cual siempre se ha caracterizado Edgar. Gracias por estar aquí, por cerrar el 2024 junto a nosotros con aprendizaje, que es lo más importante. Entonces, pues Edgar, te damos la bienvenida y empezamos, por favor. Muy buenos días. Gracias, como siempre, por la invitación y por la tremenda introducción y presentación.
No, y también un honor estar aquí acompañándolos, en especial para cerrar el concierto, cerrar el fin de año con esta máster. De una vez entremos en materia, voy a compartir pantalla, literalmente pantalla en blanco. Anteriormente, en otras masterclass que me han invitado, pues he dejado claro que desde alguna perspectiva hay que abordar el tema del BIM desde el tema de la estandarización más que todo. Desde el tema de la implementación de la ISO 19650, hemos hablado de automatización de procesos, hemos hablado de estandarización. Y la sesión de hoy en particular creo que es un vínculo, un elemento bastante fuerte para poder hilar y enfatizar precisamente cuál y cómo se lleva ese proceso. Entonces, para esos efectos, quiero arrancar mencionando 3 temas. El primero es, desde la parte de coordinación, existen básicamente 3 grandes núcleos que la componen. Claramente el primero es la coordinación geométrica. Esa coordinación, pues como su nombre lo indica, es la inexistencia de choques o la inexistencia de elementos geométricos que generen conflictos. Si yo tengo un elemento tipo muro, lo que más o lo que necesito, un tipo columna, un tipo viga, es que otro elemento, otra geometría, sin importar cuál sea la disciplina, esté atravesando dicho elemento. Eso, a su vez, me genera 2 inquietudes, y es que nosotros podemos tener al mismo tiempo 2 tipos de coordinación, lo que llamaríamos una coordinación activa, una coordinación pasiva, una coordinación, vámonos siempre a los polos opuestos, una coordinación reactiva. En este caso, estamos hablando de la perspectiva de hacer una coordinación neta desde la optimización del buen diseño, pero también cuando ya empezamos a incorporar herramientas de software, de casas matrices especializadas, como es el software de Autodesk, específicamente Navisworks, que es la solución que hoy nos tiene acá reunidos, pues ya estamos hablando de choques fuertes, de choques contables, de choques que ya implican una modificación sobre las geometrías que fueron realizadas en el diseño. Entonces, esta primera instancia, esta coordinación geométrica, simplemente es eso, que yo puedo establecer una tolerancia. Tolerancia implica como un gálibo, un porcentaje sobre el cual no tengo que realizar dichas modificaciones en el modelo, es decir, hay algunas que pueden ser revisadas o aceptadas. Y estas específicamente son las que nosotros estaríamos revisando directamente sobre el manejo de la herramienta. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta otros 2 tipos de normativa, otros tipos de coordinación que usualmente nosotros tendemos a pasar por alto, más que todo en el proceso BIM. Tenemos una coordinación desde la parte técnica o desde la parte constructiva, que esta coordinación realmente ni siquiera implica saber manejar herramientas digitales. Usualmente el mejor coordinador que nosotros tenemos para este tipo de procesos es el constructor, el maestro que nos ha acompañado a la obra durante mucho tiempo, que seguramente él es el que tiene en la cabeza todo el proyecto y él es el que tiene la capacidad de, con base en las lecciones aprendidas de las diferentes obras o de los diferentes proyectos en los que participó en el pasado, podernos decir si nuestro proyecto está bien o mal, si puede ser o no puede ser construido. Ya me devuelvo a este punto. Y tenemos un tercer y último tipo de coordinación, o bueno, realmente esos son los que nosotros usualmente tenemos estandarizados y conocemos. Pueden realmente existir muchos otros tipos, pero eso ya depende de la especificidad del proyecto. Este tercer tipo de coordinación tiene que ver con la parte normativa. Entonces, cuando estamos hablando de esta instancia, en nuestro rol de coordinadores, llámese arquitectos o ingenieros, realmente nosotros no tenemos que conocernos toda la NSR, toda la NFPA, todo el RETIA, todo el RETILAB, porque a la larga el cumplimiento de cada una de esas normativas hace parte de los alcances de los diferentes especialistas que están vinculados al proyecto. Sin embargo, nosotros tenemos que tener
primero, nociones, conocer un poquito cómo hacer el anclaje o cómo vincular esas diferentes normativas. Y segundo, tener una capacidad de respuesta para poder establecer cuál es la solución optimizada, precisamente porque ese es el objetivo, por ejemplo, de un comité BIM, que nosotros podamos hacer un comité apalancados del modelo, que es una de las de los requisitos para tener éxito en un proceso de implementación. Y claramente, si estamos apalancados en el modelo y podemos establecer criterios nosotros en tiempo real, pues podemos resolver la mayor cantidad de conflictos. En lugar de esperar una respuesta pasiva como regáleme una semanita mientras yo actualizo los diseños, les envío a ustedes la actualización del modelo, volvemos a hacer el análisis de interferencias y de pronto puede desembocar en que corregimos una incidencia pero generamos otras 20. Entonces, esta coordinación normativa tiene que ver más con el conocimiento y con las ideas, con toda la parte pragmática respecto a la estructuración de los diferentes proyectos. Sin embargo, y aquí es donde me devuelvo a la parte técnica, aquí estamos hablando netamente de la factibilidad constructiva del mismo. ¿A qué me refiero con eso? Y es un ejemplo que yo usualmente pongo en todas las clases o en todas las conferencias a las que hemos sido invitados. Y es que puede que yo tenga un elemento que se llame muro y que el elemento esté perfectamente construido, y puede que yo tenga otro elemento que se llame conducto de ventilación mecánica, que también está perfectamente construido y modelado. Geométricamente cumple porque no tiene ningún choque. Normativamente cumple porque hay una distancia que dilata o que separa los dos elementos, entonces dependiendo de la normativa de seguridad humana o de cualquier otro tipo de regla que yo haya utilizado como parámetro para poder revisar o apalancar ese sistema de coordinación, cumple. Sin embargo, pues cuando nosotros empezamos a evaluar la parte de construcción, resulta que, por ejemplo, nosotros especificamos unos soportes de anclaje lateral, lo que significa que aquí yo necesito meter una mano, colocar un destornillador y hacer el anclaje de los mismos elementos. Y por la distancia que yo tengo entre el muro y el conducto, lo más probable es que no lo pueda hacer. Geométricamente cumple, normativamente cumple, pero constructivamente es imposible cumplir con las especificaciones. Puede que no suene grave, sin embargo, si nosotros hicimos una inversión en la compra de esos elementos, de esos anclajes, porque a mí me dijeron que coordinación a nivel geométrico cumplía y a nivel normativo cumplía, pues estamos en un pequeño inconveniente en el que seguramente o tenemos que pedir cambio de esos elementos o tenemos que adicionar más presupuesto al tema de imprevistos, simplemente porque técnica o constructivamente el proyecto no fue analizado. ¿Esto lo podemos parametrizar? Sí. Lo podemos incorporar con nuestro Clash Detective de las herramientas como Navisworks. Esta parte la podemos parametrizar totalmente. La podemos hacer hasta cierto punto dentro de Navisworks, anclándonos con otras herramientas de revisión y coordinación como Dynamo para poder optimizar esos procesos y poder resaltar que efectivamente exista una distancia o un proceso entre los diferentes módulos de diferentes especialidades, o podemos irnos a otro software que sean totalmente especializados en la veeduría, en el cumplimiento normativo de la estructura de modelos. Esta parte la podemos automatizar, la podemos programar. Entonces ahí es donde empieza a jugar un poquito pues a nuestro favor y en nuestra contra el uso de las nuevas herramientas, porque actualmente se han venido desarrollando software, posibilidades, incluso herramientas de inteligencia artificial que a partir de no sé, de programación, de todo lo que tiene que ver con redes neuronales, machine learning y todo ese tipo de cosas, pues nosotros podemos precisamente incorporar unos criterios básicos de la parte constructiva para que sean los software los que nos ayudan a hacer, junto con la parte normativa, la verificación que nosotros tenemos que hacer. Esto es un universo completo. Y esto es un tema de conocimiento que hasta cierto punto es conocimiento emergente, que hasta ahora está siendo parte de los procesos de investigación, de los procesos de
publicaciones, que hasta ahora está siendo investigado por las diferentes casas y que está siendo parte de la academia. Inicialmente, lo que nos compete ahorita con las diferentes herramientas que nosotros vamos a manejar, pues claramente es el tema de la coordinación geométrica. Y dentro de lo que tiene que ver con coordinación geométrica, pues en esencia nosotros lo podemos estructurar en tres procesos básicos. El primero tiene que ver con el software de autor. En este caso no estamos hablando de Revit. Recordemos que Navisworks fue un programa que nació por el año 86, si mal no estoy, en Sheffield, Inglaterra. Es un software bastante robusto, con muchísima trayectoria. Estamos hablando de casi de 40 años, a pesar de que para muchos de nosotros puede llegar a ser una gran novedad. Nació como un visualizador de proyectos o como un visualizador de archivos, lo cual implica que yo puedo abrir desde un PDF, pasando por un Excel, hasta un JPG, claramente archivos CAD, archivos de Rhino, archivos de SketchUp y pues claramente los modelos BIM que nosotros manejamos, que ahorita son los modelos RBT y los archivos IFC en caso de que vengan de cualquier otra casa matriz. Pero entonces, como estaba mencionando, la primera parte o el primer núcleo de ese proceso de coordinación son las estrategias de modelado. Por eso la mención de que esto viene del software de autor, la autoría del software. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a una cosa fundamental y es que nosotros vamos a verificar que no existan elementos duplicados, por ejemplo, que no existan elementos, llamémoslo, mal modelados. Eso implica, por ejemplo, que muchos de los protocolos que actualmente nosotros conocemos prohíben o por lo menos restringen el uso de modelos genéricos porque esos no pueden ser cuantificados y muchos de los software al momento de exportarlos en formatos como el IFC los reconocen como proxies o entidades genéricas, entidades no identificadas, entonces no pueden ser vinculadas directamente al software de coordinación. De ahí pasamos a un segundo ítem, a un segundo elemento fundamental, que es lo que me va a garantizar el éxito real del proceso de coordinación. Realmente, con esta herramienta secundaria, pues nosotros podemos devolvernos al proceso de modelado para corregir todas las inconsistencias que tenemos en el software de autor. Ese segundo tema tiene que ver es con la georreferenciación. Es de entenderse el tema del posicionamiento. Y aquí también vale la pena mencionar que usualmente hace parte de los documentos contractuales, como es el protocolo, como es el plan de ejecución, la solicitud de que existan diferentes proyectos, diferentes volúmenes, diferentes niveles, que cada uno tiene que tener un origen, pero hay un elemento fundamental que nosotros hemos visto en Revit como una crucecita dentro de un triángulo que se llama Survey Point o punto de reconocimiento, que es el punto de anclaje sobre las coordenadas reales, sobre la faz de la Tierra. Usualmente nosotros colocamos este elemento fundamental sobre una coordenada conocida, que usualmente es un NP, un punto que nos entrega el topógrafo, puede ser también un punto de fotocontrol, un punto de georreferenciación, un árbol, una piedra, la plaquita del LIGAC que nosotros vemos materializada en sitio. Pero realmente lo único que importa es que estemos anclados a un sistema de referencias geográficas, lo cual implica que independientemente de que tengamos un proyecto de 1 metro de longitud o de una supermanzana, un pedazo de ciudad de 2-3 kilómetros, nos va a quedar garantizado en una posición correcta donde podamos hacer un análisis de interferencias sin generar problemas de alineación y sin generar falsos clashes, detecciones falsas, dejémoslo desde esa perspectiva, y otros elementos que seguramente no tenemos que analizar.
Y por último, claramente está el tema de la automatización, que es uno de los factores que ya habíamos revisado en clases anteriores, que de todas formas lo vamos a dejar acá implícito y lo vamos a repasar y reiterar. Ahí también les dejo abierta la invitación porque todas las masterclass que ofrece Bysoft están en línea y a disposición de todos los interesados, entonces la invitación está abierta para que los visiten. Entonces, en este tema de automatización, vemos también unos factores adicionales, como la selección de objetos. Aquí jugamos un poquito en todas las direcciones porque claramente esto está muy amarrado a lo que tiene que ver con el software de autor y estrategias de modelado, porque esto también implica un sistema de codificación para que nosotros tengamos la claridad sobre cuáles son los elementos que vamos a seleccionar y cómo los vamos a seleccionar, para poder establecer cosas como que, un ejemplo rápido, si nosotros tenemos una viga y al interior de esta viga nosotros tenemos un conflicto con una tubería, pues no sé, digamos que la tubería por alguna razón se desalineó y está justo dentro del eje del objeto. Entonces, incluso podemos decir que aquí hay un cambio de sección de la tubería. Entonces, cuando nosotros corremos un análisis de interferencias, estos me los detectaría como un choque, 2 choques, 3 choques, 4 choques, 5 choques, 6 choques, 7 choques, 8, 9 y hasta 10 incidencias. Entonces, de ahí también depende que normalmente cuando uno hace un proceso de coordinación, empiece también a establecer cuáles son los parámetros y los filtros que va a colocar. De pronto yo puedo decir, necesito que me choque únicamente las tuberías, más no los accesorios. Y este choque de 10 objetos que nosotros podemos solucionar muy fácilmente, simplemente desplazando nuestra tubería un par de centímetros. En el momento en el que detectemos ese choque, pues ya no vamos a tener 400 choques por analizar, sino solamente 20 o 30, porque estos 10 choques realmente se vieron disminuidos a un segmento de tubería, 2 segmentos de tubería y de pronto un tercer segmento acá en la parte superior. Entonces, solamente con la filtración y la adecuada selección de los objetos que nosotros dejamos estandarizado en nuestros protocolos y en nuestros planes de ejecución, disminuimos en un más del, no sé, 40% las incidencias iniciales con los parámetros de filtrado, selección, automatización. Y por último, la herramienta del switchback, que es precisamente la capacidad, la bandera, el buque insignia de una reunión de coordinación en la cual realmente nosotros deberíamos tener la capacidad de abrir o solicitarle a la persona que realizó el modelo, que lo tenga abierto y que realice las modificaciones en tiempo real. Con el switchback nosotros podemos identificar cuáles fueron las incidencias, realizar la actualización del modelo, devolverlo a nuestro software de coordinación y bajo esa premisa es que nosotros estaríamos trabajando y actualizando los modelos, por lo menos en esas reuniones, apalancados del modelo y teniendo un porcentaje de comunicación y de éxito relativamente alto. Entonces, con esta estructura básica de tres elementos, vamos a empezar con el software de autor. Vamos a empezar con nuestro programa de modelado. En este caso, yo tengo, bueno, les voy a mostrar muy rápidamente un proyecto que ya está modelado, coordinado y ejecutado, pero realmente lo que me interesa es que podamos entender cómo es el proceso, cómo es la edificación, cómo funcionan cada uno de estos elementos.
Cómo fue modelado, en este caso tenemos un modelo que es un modelo de preconstrucción. Es un ejercicio un poquito más complejo que un modelo tradicional. Recordemos también que la Building Smart, que el Plan BIM Chile, específicamente acá en Latinoamérica, nos propone 25 usos, dentro de los cuales podemos establecer que un modelo para coordinación puede tener unos alcances totalmente diferentes a un modelo para cronograma de obra, para planificación, y puede tener una estructura totalmente diferente para presupuestos. En este caso, este es un modelo de preconstrucción basado en programación de obra y presupuestos. De ahí se depende que dentro de las estrategias de modelado que fueron utilizadas, se separó la estructura, los muros principales, las fachaletas, las columnetas y todos los diferentes elementos que componen a nivel constructivo estas diferentes entidades. Entonces aquí ustedes ven un pequeño muro correspondiente a un enchape del borde de placa, prensado, liviano, color, especificaciones, cantidades, materiales y todo lo que necesitamos, incluso la parametrización necesaria para poder ser exportado en formato IFC. En este caso, tenemos un modelo relativamente grande, alto, robusto. Es un edificio que contiene cada bloque, cada una de estas unidades, son 6 apartamentos por piso. Esta otra unidad tiene 4 apartamentos por piso y pues el proyecto en sí tiene 12 pisos en su totalidad. Dentro de esas mismas estrategias de modelado, que son las que vamos a ver ahorita, pues claramente está la capacidad no solo de la parametrización, sino de la agrupación de los objetos para permitir su replicabilidad. ¿Qué elementos son fundamentales para nosotros en la parte de coordinación? Pues claramente está la estructura, no necesariamente están los acabados, necesariamente están incorporados los puntos fijos, porque de eso depende la localización exacta de los puntos de salida y de los elementos basados en pipes, en tuberías, que nos van a entregar los sistemas MEP. ¿Qué otros elementos fundamentales necesitamos para la parte de coordinación dentro del modelo arquitectónico? En esencia, ninguno. Tenemos muros estructurales y muros divisorios, tenemos herramientas y tenemos muebles fijos. De pronto, como el objetivo fundamental de este modelo no solamente era la producción de todas estas entidades, también estaba la cuantificación de otro tipo de elementos un poquito más específicos. Pues claramente aquí estaba la producción de planos y de eso también dependía, por ejemplo, lo que ustedes están viendo acá, que son incorporaciones de elementos 2D, en este caso traídos de CAD, únicamente para poder ambientar el tema planimétrico. Esto es lo que nosotros conoceríamos como fase LOT 300 en estado de documentación, que es mantener la mayor cantidad de información gráfica, pero la menor cantidad de información geométrica para evitar sobrecargar los modelos. Entonces, en este caso, si nosotros nos ponemos a revisar, pues realmente esto es un modelo que contiene muchísima información y que realmente solo está pesando 170 megas, lo cual implica que a nivel equipo, a nivel máquina, pues tampoco es que no tengamos un requerimiento bastante alto en temas de hardware. La estrategia de federación de archivos creo que es muy similar a la que muchos de ustedes ya conocen o ya habrán escuchado en algunos otros proyectos, dentro del cual tenemos en un modelo los elementos arquitectónicos que pertenecen a este. En otro modelo, aquí ustedes alcanzan a ver el vacío, los elementos estructurales, que en este caso, al ser un sistema industrializado, pues son simplemente placas y muros. En otro archivo, la parte hidráulica, en otro archivo, la parte eléctrica. Eso lo cuento a modo de anécdota porque en otros proyectos que usualmente tienden a no ser residenciales más que todo,
por ejemplo, el hidráulico es responsable de múltiples disciplinas. El hidráulico no solo modela suministro de agua fría, sino también evacuación, aguas negras, aguas lluvias, pues, todo el paquete de aguas residuales, pero también tiene la tendencia a modelar gases especiales. Entonces ahí ya hay varias disciplinas a partir de un solo responsable. Dentro de la parte eléctrica, lo mismo. Eléctrico, a pesar de que sea una sola disciplina, él también nos está entregando a nosotros la parte eléctrica, poder, la parte iluminación, la parte circuito cerrado, televisión, aunque a veces se le cubre un especialista diferente que es el de telecomunicaciones. Entonces, el hecho de que un solo especialista entregue varias especialidades, valga la redundancia, pues implica o juega a nuestro favor en esa estrategia de generación de modelos. Entonces, en este caso, yo tengo aquí mi proyecto, mi Revit versión, pues la versión es un poquito irrelevante si nosotros revisamos aquí mis herramientas, mi software, pues ustedes verán que tengo en esencia todas las versiones porque dependiendo del proyecto, muchos planes de ejecución implican e impiden cambios de versión, porque yo no puedo coger un archivo en Revit 25 y decirle como en cada archivo guardar como versión 2020. Entre cada una de estas versiones se han aumentado, se han modificado temas de parámetros, temas de modelación a nivel geométrico, entonces el hecho de que yo pudiese guardar en versión anterior implica una pérdida de información, por eso la única forma de hacerlo es exportando a formatos IFC. Sin embargo, pues ahí se pierde toda la facilidad y toda la factibilidad de hacer modificaciones geométricas. Entonces, dependiendo del proyecto, dependiendo del protocolo que nosotros vayamos a utilizar, pues usamos cualquiera de las versiones. Sin embargo, el funcionamiento sigue siendo en esencia el mismo. Tengo yo aquí abierto mi programa de modelado y pues lo único que voy a hacer es, vamos a crear un edificio muy rápido. Voy a utilizar la plantilla métrica por defecto. Y vamos a revisar 3 estrategias de modelado básicas que corresponde a lo que estábamos mencionando acá en este cuadro o en este pequeño sketch. Estrategias de modelado en temas de objetos pan modelados, objetos duplicados y en temas de sistemas de codificación. Entonces, para efectos prácticos, voy a pasar esto a, bueno, paso 1, vamos a configurar unidades. Aquí hago otro paréntesis y es que lo normal para los nuevos usuarios es que hagan este mismo proceso que estoy haciendo yo, de partir con un archivo en blanco y arrancar desde la configuración de las unidades. Los usuarios que ya son mucho más avanzados, es claro que ellos ya tienen plantillas para todos los proyectos básicos que ellos modelan. En el caso de hoy estamos hablando de proyectos residenciales, entonces usualmente uno tiene 2 plantillas en función de si son residenciales tradicionales o si son residenciales, llamémoslo, características de proyectos especiales. La gran diferencia radica principalmente en el sistema constructivo. Dentro de los proyectos residenciales, lo normal es que nosotros tengamos ya estandarizados nuestros tipos de muro que siempre utilizamos para nuestro proyecto, nuestros tipos de materiales, las resistencias de los concretos, los tipos de puertas, las ventanerías, las alfajías, el rótulo, los tipos de cota, los textos, etcétera, etcétera. Todo eso es información general que puede ser almacenada directamente dentro de la plantilla. En este caso, vamos a generar, no sé, yo creo que 8 niveles es más que suficiente. En este caso podemos llegar a generar este tipo de plantillas. Entonces,
voy a generar muy rápidamente un esquema de apartamento, podría ser. Entonces vamos a irnos por el esquema tradicional donde tenemos un núcleo de habitaciones pequeñas, un hall que seguramente está empalmando múltiples espacios como una cocina con una zona de ropas, un baño social y un baño principal, lo cual desembocaría en la creación de una habitación principal con unas características un poquito más especiales. De pronto, esto lo podemos modificar de esta forma. Listo. Nos faltaría una zona social, entonces lo mismo. Vamos a generar aquí una sala, comedor con acceso. Esto ya depende un poquito de la geometría de nuestro elemento. Vamos a meterle puerta cocina, puerta alcoba 1, puerta alcoba 2, de pronto a lo largo del hall nuestro baño, aquí la puerta de nuestro cuarto principal con una disposición, un nicho para un closet tal vez y una puerta de una habitación. Listo, ya tenemos un borrador de apartamento. Ventanería, noten que acá yo me estoy yendo con lo que viene por defecto, entonces voy a meter, no sé, una pequeña ventanita por acá. Usualmente hay otra tipología de apartamentos que manejan acá un patio central para el temas de ventilación, en este caso, no sé, ventilación por ducto, cualquier cosa. Realmente yo voy a utilizar más bien la herramienta de muro cortina, como para poder hacer una modificación muy rápida, independientemente de que eso esté estandarizado o no estandarizado, pues para la parte del proceso que yo voy a llevar a cabo es más que suficiente. Entonces dejemos esto acá y esto acá. Y ya con eso tendría un sketch muy rápido de apartamento. De pronto podemos jugar con no usar ventanerías de piso a techo en habitaciones, tampoco en cocinas, claramente en baños menos. Entonces vamos a colocar un antepecho y vamos a dejar un dintel. Y aquí ya tenemos una buena estructura de un apartamento. Voy a coger todos estos objetos. Noten que aquí todavía no estoy colocando ejes, medianamente configuré niveles. Estamos en una fase de, no sé si lo podríamos llamar esquema básico, pero es como un borrador sobre cómo vamos a utilizar el proyecto. Lo primero que voy a hacer para replicar, para poder hacer esa estrategia de modelado fundamental, va a ser filtrar. Recordemos que elementos como este, como los muros cortina, están compuestos de muchos subelementos. Si nosotros seleccionamos cada una de estas entidades, pues nos vamos a dar cuenta que el muro no solo está compuesto del muro, sino está compuesto de los montantes o los mullions, los elementos de estructura que soportan el vidrio. Está compuesto de los paneles que corresponden a, pues en este caso, a los vidrios, pero también están compuestos de las grillas, que son precisamente las líneas o los ejes donde nosotros alojamos esa estructura. Entonces, para hacer un buen proceso de agrupado, lo normal es que utilizamos la herramienta de filtros y no seleccionemos los objetos que él nos subdivide esa gran categoría u objetos que no tienen pin. En este caso, pues yo ya los tengo deshabilitados desde el mismo manejo de la herramienta, lo cual implica que yo aquí puedo venir y generar un grupo. Esto se llama apartamento 1.
Y esto ya pertenece a otro grupo adicional que tenemos acá como grupo de modelo apartamento 1. Tenemos la capacidad también de generar otro tipo de agrupación, y aquí lo mencionas porque son elementos específicos, una herramienta fundamental que nosotros también utilizamos. Les voy a mostrar un proyecto no residencial, pero igualmente complejo, para que vean la aplicación de esta otra herramienta, que se llaman assemblies. Estos usualmente assemblies, ensambles, es otra forma de agrupación que seguramente nosotros utilizamos para mobiliario o para cualquier otro tipo de objeto especial. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo acá el mesón de la cocina. Vamos a decir que yo voy a generar una isla, entonces le voy a decir que esto tiene una altura desconectada de 1 metro, que es esto con esto, y que de pronto aquí encima le vamos a meter una placa, y como todas las placas las vamos a hacer con piso, con un espesor de 15 centímetros, con estas características, con un pedacito en voladizo. Entonces a esto le voy a decir que tiene una altura de 1,15, y pues le podemos meter incluso, no sé, cualquier otro componente, cualquier otro mobiliario. Lo voy a meter acá con un escritorio de abajo. Si es necesario, lo podríamos hacer con una, solo por exagerar, le vamos a meter una ventanita. Aquí tenemos que pensar en esto, es como fabricación. Claramente el edificio va a ser construido, pero esto va a ser fabricado. Yo aquí puedo venir y generar otra forma de agrupación que no es el grupo, sino este que tengo aquí al ladito, el assembly, el ensamble, y él me va a preguntar bajo qué categoría lo quiero agrupar. Claramente, si nosotros tenemos acá esta información, nosotros podríamos definir que esto es un ensamble de mobiliario, podría ser, o un ensamble de ventanería, un ensamble de pisos. En este caso lo voy a dejar como furniture, como mobiliario, y decir que claramente esto es un ensamble de cocina. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes revisan aquí en modelos, está dentro de la categoría de grupos, que está dentro de la categoría de objetos de modelo. Está dentro de la estructura que tiene dentro del Project Browser, dentro del navegador de proyectos, el programa de modelo. En cambio, los assemblies están en un capítulo aparte. ¿Qué implicación tiene eso? Yo podría coger este grupo, y esto es un funcionamiento óptimo y realmente muy práctico para este tipo de proyectos, y es que miren que si yo lo requiero, podría llegar a ser un mirror, un espejo de esta cosa. Noten que aquí él me está haciendo una duplicación de un elemento. Ya les cuento un poquito a qué me refería con las estrategias de modelos duplicados. Pero miren que en este caso hice un espejo que se llama apartamento 01 de esta cosa que se llama apartamento 01. Y si yo por alguna razón, esto es muy similar a los bloques de CAD, llego a hacer una modificación de esta entidad, vamos a, no sé, ampliar el cuarto. Y finalizo, la actualización surge automáticamente en los dos elementos. Sin embargo, si yo cojo este assembly y le hago un espejo, le hago un mirror, él me dice, pilas, una edición va a causar que se cree un ensamble nuevo. Y esto ocurre precisamente por lo que estaba mencionando. Este es el 01 y este es el 02. Él automáticamente me creó uno nuevo y me lo renombró. ¿Por qué lo hace con los grupos? ¿Por qué no lo hace con los assemblies? Porque esto es fabricación. Si nosotros estuviésemos pensando en esto como si fuese en serio, un mueble de cocina, de pronto uno de estos que fabricaban, porque ya casi ninguno los utiliza, los mesones de
acero inoxidable. Sepan ustedes que una lámina de acero inoxidable satinado tiene el acabado por una cara y por la otra cara no. Por la otra cara está pues, protegida con otro material incluso. Ustedes creo que lo han visto en obra, que el acero tiene por el satinado una capita azul que protege el satinado, pero por el otro tiene un plástico pues, genérico, simplemente para proteger el acero. Entonces, no es que el fabricante, si tiene un troquel que automáticamente va a cortar esta forma, esta L, pues puede darle la vuelta a la máquina o puede darle la vuelta a la lámina más bien y el troquel le deje exactamente esta misma forma. Si él quiere hacer eso, tiene que coger la lámina en la misma posición y generar un troquel nuevo para poder estandarizar ese proceso. Entonces la fabricación de estas dos entidades, solamente por hacerles un espejo, ya es una forma de construcción diferente. Los grupos de modelo, pues son grupos. Esto, como lo dije, es elemento construible y aquí lo que nosotros vamos a hacer, incluso si yo juego con el espesor de las líneas, ustedes se darán cuenta que los muros tienen el calibre por defecto que a mí me piden que deba tener un muro como objeto estructural, pero aquí tengo un conflicto a nivel gráfico y es que el muro que divide las dos entidades, pues se ve raro, pareciera casi que un antepecho. Nosotros podemos jugar con excluir objetos de un grupo para que ya no tengamos cantidades duplicadas. Si nosotros nos vamos aquí a la pestaña de Manage, se van a dar cuenta que ya no tengo warnings, que ya no tengo advertencias. Vamos a darle Control Z. Mientras que si yo no hago esa separación de entidades, él aquí mismo en la pestaña de Manage me va a decir pilas que usted tiene un warning, una advertencia, y es que tiene dos muros traslapados y esto implica que usted seguramente va a tener un doble conteo de cantidades. Excluir no significa que ya no haga parte del modelo. Excluir significa que, si ustedes se dan cuenta, yo selecciono esto, ahí se alcanza a ver el fantasmita y pues lo que tenemos es una optimización del ejercicio de cantidades. Cosas fáciles, bonitas y prácticas que tienen cada uno de los dos, pues ya se habrán dado cuenta. Esto puede ser un poquito más tedioso porque si yo hago una sutil modificación, pues me crea otro. En cambio, aquí es mucho más práctico que yo pueda tener varios porque esto también me está ayudando hasta cierto punto a que cuando generemos nuestro proceso de replicar este tipo de entidades, pues estos grupos se convierten casi que en familias. ¿A qué me refiero con eso? Aquí yo puedo tener esto y en teoría son dos grupos, o bueno, son 4 objetos de grupo 1. Y se comporta como familia porque miren que en este caso yo podría decirle editar, duplicar, renombrar y crear el apartamento 02 y modificar, pues en este caso no sería modificar parámetros, sino modificar geometría. Vamos a alinear con esto, y de pronto hacemos el espacio más pequeño, finalizo. Y aquí tengo apartamento tipo 1, apartamento tipo 1, apartamento tipo 1. Ahora, que yo pueda coger esto y decirle copiar y pegar en los niveles 2 al 7, porque en el 8 tengo cubierta, pues fantástico, lo puedo hacer. Y el programa va a tender a replicar esta geometría en todos los niveles. Pero entonces, de nuevo, miren que aquí, si yo quiero generar una planta en la que todos los pisos sean diferentes por temas de diseño, pues yo podría coger todos estos extremos y decirles, quiero que estos pisos que en una instancia pueden parecer como pisos aleatorios, pues ya no sean apartamentos tipo 1, sino apartamentos tipo 2. Y como les decía, a nivel geométrico, pues lo que estamos viendo es que tenemos un juego sabio, correcto y magnífico de volúmenes bajo la luz. Lo que tenemos es pues un edificio con todas las plantas
pues hasta cierto punto relativamente diferentes. Vamos a cambiar estos por apartamento 1. Ahí me está botando un montón de advertencias y esas advertencias claramente es porque la inconsistencia entre los dos tipos de grupo, yo solamente la había hecho en estos dos y pues claramente eso lo tendríamos que replicar. Entonces, pues aquí podemos ir a revisar los warnings o simplemente revisar el componente gráfico y pues empezamos a hacer las exclusiones de los objetos y pues ahí en esencia vemos cómo este listado de warnings, de advertencias, empiezan a reducirse sustancialmente. Ya corregimos las de piso 1, vamos a revisar las de piso 2, estas no tienen conflicto, etcétera, etcétera. Entonces ya pasamos solamente con una revisión o con un par de clics muy rápidamente de tener muchísimas inconsistencias, pues de tener 6, ya nos quedan solo 3 y pues terminaríamos de revisar el resto de la edificación y con eso ya no tendríamos ningún conflicto a la hora de generar cantidades, cuantificación de elementos. Entonces, este funcionamiento de los grupos es óptimo para todo lo que tiene que ver con la replicabilidad de elementos. Pues de aquí en adelante podríamos hablar de otro montón de temas de automatización como la generación de plantillas y ese tipo de cosas, plantillas de vista, pero pues ese no es el core de lo que estamos viendo ahorita. Entonces aquí ya vamos teniendo un montón de elementos un poco más interesantes. Una ventaja adicional que tienen los grupos, miren que acá yo tengo una muy bonita culata. Entonces yo podría entrar a piso 1 y decirle a los apartamentos tipo 1, por ejemplo, en editar grupo, que tuviesen una ventana de piso a techo en esta localización. Y pues todos los elementos del grupo 1 ya tienen esa misma modificación. Pero, dato curioso, por ejemplo, si hacemos el análogo a los bloques de AutoCAD, si nosotros queremos que solamente el de primer piso, porque es de primer piso, tenga una ventanita especial, en CAD nosotros tendríamos que crear un nuevo bloque, bien sea explotando el que ya existe, crear un nuevo bloque, modificar la geometría y volverlo a agrupar. En este caso, miren que yo no tengo ningún problema en colocar una ventana chiquita y otra ventana chiquita aquí, solamente en el objeto de primer piso, porque los objetos de Revit siguen siendo objetos de Revit, entonces no, pues no entiende el grupo como si fuese una entidad nueva, sino él mantiene todas las propiedades. Claramente todas las ediciones que nosotros estamos haciendo acá, pues hacen parte del proceso de cuantificación. Incluso si nosotros editamos el grupo, le podemos decir añadir a esta cosa, finalizo, y pues ya la ventana está incorporada en todos los otros niveles. Entonces, ese es un comportamiento muy bonito, muy útil, muy práctico que tienen los grupos. Los assemblies, pues no todo es malo. Ya vimos que efectivamente tienen unas pequeñas falencias en cuanto a... No, bueno, no falencias. Llamémoslo particularidades en cuanto a la fabricación del objeto. Pero miren que también tienen sus pequeñas ventajas, porque yo puedo, vamos a volvernos aquí, yo puedo seleccionar mi entidad, mi assembly, que se llama, creo que es el 1, decirle, por favor, créeme vistas automáticamente, y le digo,
Quiero que las vistas, el plano de detalles de esta cocineta que vamos a generar, pues sea a escala 1, 10, 20, 25, 50. Quiero que mis planos tengan una vista 3D, una planta, un corte longitudinal, un corte transversal, una elevación frontal, lateral, izquierda, derecha, trasera. De pronto esta no me aporta. Quiero un listado de partes, un listado de materiales, un listado de muros, un listado de puertas, un listado de ventanas. Y quiero que me genere un rótulo. Entonces aquí selecciono el que tenga en mi proyecto y él muy amablemente aquí me va a dejar un rótulo para que yo empiece a diagramar toda la información que él me produjo, que en este caso pues es una vista 3D, un corte longitudinal, un corte transversal, una elevación, otra elevación, una vista izquierda, una vista derecha, pues una planta, un cuadro de pisos, un cuadro de muebles, un listado de materiales, un listado de partes, una tabla de muros, una tabla de ventanas. Entonces, unas por otras. El grupo tiene particularidades que facilitan el tema de agrupación. A nivel modelado de proyecto, este tiene particularidades como la facilidad en la generación de planos de detalle. Esto también, piénsenlo desde otra perspectiva. Esto ocurre porque cuando ustedes van a contratar, por ejemplo, el de las cocinas, pues no necesitan entregarle todos los planos del proyecto, de pronto una planta general diciendo, mira, esta es la distribución, es un edificio de tantos pisos, necesito que usted me entregue, y les entregan este paquete de planos. 10, 20, 50 cocinas con estas características, con estas particularidades. Pues faltan cotas, faltan especificaciones, pero es automático. Entonces, digamos que acá ya le desinfló el ego a los que seguramente tienen la cabeza, oiga, no se puede meter todo el proyecto dentro de una gran parte y que él me genere los planos. No necesariamente, pues de por sí Revit ya me está generando las plantas, los cortes los trazo con una línea, pero no, las cantidades específicas sí tengo que sacarlas manualmente. Bueno, dejémoslos acá. Voy a guardar este proyecto. En el escritorio. Les decía que les iba a mostrar otro proyecto no residencial, pero en uno que tiene una particularidad muy especial, y es cómo se utilizaron la herramienta de Assemblies. Esto es un proyecto que se llama, de pronto algunos de ustedes lo conocen, es un hospital materno infantil acá en Bogotá, donde se desarrolló este levantamiento fotogramétrico y tenía una gran particularidad. La número uno claramente es que, a pesar de que se vean muy homogéneas y muy iguales todas las ventanerías, esto es un ejemplo de la arquitectura de hace 80 años. Todo el interior, ustedes hacen una sección de este edificio, se van a dar cuenta que es pura sección áurea, lo cual hace que, a pesar de que esto sea un larguero de 100 metros, se vea totalmente proporcionado, no se vea muy alto, muy ancho. Tiene otra particularidad, y es que a pesar de que, lo que les decía, todas las ventanas se ven muy igualitas, muy homogéneas, pues esta es de 2.30, esta es de 2.45, esta es de 2.43, 2.40, todas son diferentes. Pues ni siquiera sé por qué temas de fabricación, pero sí sé que por temas de perspectiva, las de los extremos tienden a tener unas dimensiones un poco menores. Entonces aquí hay un tema interesantísimo en las etapas del diseño de esta edificación.
Y claramente cuando nosotros hicimos el proceso de levantamiento de esta edificación, pues aquí aprovecho, podrán darse cuenta ustedes de un uso, justo abrí el que no era, de un uso importante que le dimos a la herramienta de assemblies, de ensambles, que precisamente era pues la creación de los elementos tipo cuadro de puertas y ventanas, porque nosotros no solamente generamos el listado tradicional de puertas y ventanas que tiene todo el objeto, sino, pues en este caso, aprovechando que se modelaron las familias con todos los parámetros requeridos y con todos los estándares que implica un proyecto patrimonial, como que la familia por defecto tuviese la facilidad de abrir y perforar estos muros con diferentes ángulos, que tuviese un ángulo de apertura en 2D, que tuviese, pues no sé, cada uno, el peinazo y las molduras que debe tener en función del tipo de proyecto, pues no valía la pena desperdiciar esto y que solo se viera en un modelo tridimensional. Aquí el esfuerzo fue un poquito más robusto precisamente para que el cuadro de puertas y ventanas tuviese a nivel puertas la información específica de cada uno de los elementos. Entonces, cada uno viene acompañado de su 3D, sección, elevación y planta, hasta las más particulares. Bueno, más bien, desde las más particulares hasta las más patrimoniales. Y pues ese mismo proceso lo replicamos en la herramienta de ventanería. Entonces, ahí están todas las diferentes ventanas. Y todas contienen exactamente la misma información. Una axonometría, una sección, una elevación y pues una planta, lo cual es información valiosísima para un repositorio en un proyecto de índole patrimonial. Entonces, puro ejercicio de agrupación de elementos. El segundo punto ya tiene que ver con el tema de la georreferenciación. Entonces volvemos a parte del éxito para un proceso en Navis, georreferenciación. ¿De dónde nosotros sacamos la georreferenciación o cómo hacemos para empezar a estructurar un proceso de modelado MEP al interior de estos elementos? Ese proceso de georreferenciación solo lo tiene que hacer una persona. Llámese arquitecto, ingeniero civil, topógrafo, cualquiera. Pero solo tiene que ser realizado una vez y ya con eso tenemos suficiente insumo para que todos podamos estar montados directamente en el mismo sistema de coordenadas. Lo primero que tenemos que garantizar es tener acá de fondo nuestra localización, llámese manzana catastral, llámese levantamiento topográfico, porque todos esos tienen por defecto el sistema de coordenadas y tienen identificado un punto. Revit, por defecto, tiene 3 puntos de origen. El origen interno, que es este cursor, el survey point o el origen de las coordenadas de reconocimiento, las coordenadas sobre la faz de la Tierra, que son el triangulito que les mencionaba, y el otro, que es este circulito, que es el origen del proyecto. El origen del proyecto, pues realmente nosotros lo podemos dejar donde querramos. Esto, pues hay muchos protocolos, muchos planes de ejecución que le dicen a uno que tiene que estar en la intersección de ejes, pues por pura organización yo lo podría hacer. Pero si nosotros pensamos en que tenemos una topografía con un andén, una vía, no sé, y tenemos en este punto un proyecto, en este punto un proyecto y en este punto otro proyecto, cada uno con sus 2, 3 niveles, no importa. Nosotros tenemos que garantizar que el punto que nos establece el topógrafo, el survey point, sea el mismo para los 3 proyectos. Que si esta es la coordenada 100, 100, 100, esta
Puede ser la misma coordenada en XY o puede ser diferente. No, mentiras, puede ser la misma coordenada o en X o en Y. Digamos que esta es la 150,100. Pero la elevación va a ser diferente. 150. ¿Qué significa eso? Que cuando el señor topógrafo coja las coordenadas, se vaya con su flamante GPS, pueda encontrar este punto y a partir de ahí amarrarse. El survey point tiene que ser el mismo en todos los proyectos. Y el mismo no significa que sea este, no significa que sea el 100-100, porque en este otro proyecto puede ser otra plaquita que había por acá, pero esta es la 120 con 110. Lo que importa es que el cero geográfico esté en la posición correcta. Eso significa que, y aquí les pregunto a ustedes dónde están ahorita, primero o segundo piso, ¿con respecto a qué? A la calle, al andén, a la vía. Yo puedo decir que acá estoy en el primer piso, puedo decir que acá estoy en el primer piso y puedo decir que acá estoy en el primer piso. No voy a decir que este es el piso 1, que este es el 2, que el 3 no existe, que entonces que este sería el 4, que el 5 es acá y este sería el 6. No, cada proyecto puede tener su propio origen de proyecto, por eso la recomendación de que esto se alinee con algunos ejes. Entonces cada proyecto puede tener su project base point totalmente diferente, pero el que nos importa para el tema de posicionamiento es este, el survey point, el punto 00 sobre el terreno. Entonces para eso lo normal es que, como bien les estaba diciendo, nosotros generemos o traigamos o importemos nuestro plano de coordenadas del Agustín Codazzi o nuestro plano topográfico. Y ese seguramente tiene, vamos a dejarlo por aquí afuera pues en un punto lejano al proyecto. Tiene dos lineecitas que son las coordenadas norte-este, entonces nosotros sabemos que esta es la coordenada 100.000 con 900.000, por ejemplo. Coordenadas planas, sistema UTM. Entonces nosotros podemos coger el triangulito que ya viene tachado, ya viene con ese clip. Y miren que ahora esta es la coordenada 00, ahora esta es la coordenada 00. Por ende, el Project Base Point, ustedes se dan cuenta que va cambiando el valor numérico. Entonces, el segundo punto del éxito es poder establecer una coordenada conocida. Aquí voy a verificar que el clipcito esté tachado para que este me lo fije como un punto. Entonces, miren que ahora este es el punto 00, este es el punto 015, este es el punto 715. Pero lo que tengo que garantizar es que nosotros podamos especificar las coordenadas de ese punto. En el momento en el que yo le digo que ese punto tiene las coordenadas 100.000 con 900.000 con altura 2.400 y con un ángulo de rotación del norte, miren que efectivamente ese punto tiene las coordenadas 100.000 con 900.000 con una elevación y mi proyecto, vamos a dejarlo así. Si me voy a spot de coordenadas, pues ya me quedó georreferenciado. Guardemos esto. ¿Cómo van a empezar las diferentes ingenierías con este proceso de identificación de objetos? ¿Cómo van a empezar a hacer el proceso de coordinación? ¿Cómo van a empezar a modelar las diferentes especialidades?
pues seguramente van a recibir mi archivo, lo van a descargar de un entorno común de datos, lo van a recibir por correo, dependiendo del flujo de trabajo que ustedes tengan, y pues ellos simplemente van a generar su nuevo modelo. Vamos a quedarnos con una plantilla, no sé, cualquiera. Plomería, genial. Entonces, vamos a insertar el proyecto. Vamos a traerlo como vínculo. Y posicionamiento, voy a utilizar el menos preciso de todos, manual al centro. Y realmente no me importa dónde quede el proyecto. Y esto lo menciono porque es muy común que cuando uno empieza a trabajar con un modelo de Revit, empieza a trabajar en el modelo sin coordenadas y después llegan los especialistas, vinculan ese modelo de arquitectura, ese modelo de estructura, empiezan a generar ciertas redes y después cuando uno le ajusta las coordenadas, pues se asustan y empiezan con la primera gran inquietud y es, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Perdí todo el trabajo, tengo que mover esto, se me van a desconfigurar mis rótulos, se me van a desconfigurar los elementos. No, miren que en este caso, si yo me voy a anotación, spot de coordenadas, esto ni siquiera está en metros, está en milímetros. Esto no es la coordenada 100.000 con 900.000, esta es la 9 con menos 17. Entonces ahí seguramente nosotros tenemos un pequeño inconveniente hasta cierto punto, porque acá yo puedo decirle al programa de una vez, tráigase las coordenadas de este vínculo, adquirir coordenadas, y él me dice, mire, sus coordenadas ya fueron adquiridas. Total, ahora estoy en la coordenada 123 con la coordenada 987.000. El survey point, ¿dónde está? El triangulito, ¿dónde quedó? Aquí está el origen de un proyecto, aquí está el origen de otro proyecto. Y el triangulito, este es el del vínculo, que es la coordenada que nosotros habíamos establecido. Pero si se dan cuenta, el de este archivo quedó en el 000 real. Entonces, bajo esa premisa, podemos decir que nuestros sistemas de coordenadas están hechos. Y ya con esto, pues claramente el respectivo especialista, en este caso yo escogí la plantilla de plomería, pues puede empezar a generar sus trazados de redes. En este caso, pues lo más probable es que él coloque los pipes, los fixtures, los elementos. Entonces vamos a colocar aquí el sanitario que viene por defecto, que no es precisamente el más bonito, el que uno colocaría en un apartamento, pero bueno. Un poquito fuera de escala estos baños. Estos son los cuartos. Igual están fuera de escala. Entonces, baño, seguramente acá tendré que colocar yo un doble muro, un ducto, alguna cosa, para que no queden enfrentados, pero bueno. Vamos a dejar rápidamente un lavamanos y una rejilla de piso. Él también puede hacer una agrupación de este objeto totalmente. Entonces, voy a dejar un lavamanos. Voy a dejar, no sé, pongámoslo acá. Un lavamanos. Y digamos que de alguna forma este es el lavaplatos. Voy a modificar el rango de vista. Y con eso seguramente podemos decir que esto es la rejilla de piso. La ducha por acá, la ducha por acá y el lavadero por acá. Entonces esa es la parte map de mi apartamento tipo 1.
Aquí hay un montón de variables que no vamos a entrar porque pues, no hace parte de nuestro core, pero dentro de View, ustedes se van a dar cuenta que dentro de la interfaz de usuario hay una cosa que se llama navegador de sistemas, no solo está el navegador de proyectos, que me dice a qué sistemas pertenecen todos los objetos MEP que están seleccionados. En este caso, pues hay unos elementos que están que pertenecen al sistema de agua fría, otro de agua caliente, otro de sanitario, pero realmente no pertenecen o no están asignados a un sistema en particular, están sin asignar, que es lo que me está diciendo acá. Entonces, lo que uno trata al final del proyecto de revisar con un especialista es que no haya elementos MEP sin asignar. En este caso, por ejemplo, yo podría coger todos mis lavamanos y decirle al programa, vámonos a una vista 3D. Uno, dos, tres. Yo podría decirle al programa que por favor me ayude a generar un sistema de pipes, de tuberías. Y él me dice, mire, estos 3 sanitarios tienen en común un desagüe, suministro de agua fría y suministro de agua caliente. Incluso ustedes lo ven acá seleccionados. Si yo selecciono también los sanitarios, pues claramente me va a decir los 2 objetos, tienen tubería de agua fría y salida sanitaria. Y si yo selecciono los sinks, las rejillas de piso, pues claramente estas no tienen suministro. Entonces me dice el sistema que comparten solamente es el sanitario. Y esto, pues lo que me permitiría es poder generar este tipo de agrupaciones, en el cual yo voy a plantear un sistema de suministro de agua fría, y pues le digo al programa que me ayude con la generación de los layouts. Entonces, para efectos prácticos, en vista de que estamos cortos de tiempo, pues yo voy a colocar aquí por fuera una base, que seguramente es donde están puestos los contadores. Puede ser aquí en el muro que comparten. Y pues vamos a jugar un poquito con 2 factores, con las soluciones. Entonces le voy a decir que tanto los ramales principales están a 210 como los secundarios. Vamos a seleccionar, bueno, vamos a tener un problemita aquí con la base, y es que no es una base de 1 pulgada, sino es una base, está llegando el agua fría por un tubo de 6 pulgadas, entonces bajémoslo a 1, tal vez. Y miremos qué otras soluciones me propone el programa. Network. Tal vez esta podría llegar a funcionar con unas cuantas modificaciones. Una solución por perímetro, esta me gusta más. Esta puede funcionar muy bien. Y finalizamos el layout. De pronto, habrán algunos elementos como estos que me generen error. Vamos a revisar. Y el error radica en una cosa fundamental. Y es que estas cosas tienen la salida de tubería hacia abajo. Sin embargo, el tubo está en la parte superior. Podemos solucionar esto de una forma muy sencilla, rápida, y es simplemente pues, extendiendo las diferentes entidades. En este caso, pues me generó una T porque alguno de los tubos está en otro nivel, pero pues puedo jugar también con la herramienta de fillet. O esto mismo lo puedo ir trazando yo en planta. Entonces aquí tengo una tubería seleccionada, que es esta. Entonces yo simplemente le digo dibuja tubería, únase con esta, y pues tendríamos, de nuevo tengo que jugar con las alturas, pero
Vamos a ponerlas todas a la misma altura para evitar que estos generen errores. Esto lo voy a colocar a 2.1 y ahora sí con la herramienta de trim ya generé una corrección. El del lavamanos es exactamente igual. Entonces voy a entrar aquí a Plumbing. Hagámoslo con este que es más evidente. Le digo dibujar tubería. En este caso él me la dibujaría casi que horizontal. Le voy a decir que baje 20 centímetros, que atraviese el muro y que se venga hasta este objeto. ¿Y él qué hizo? Pues exactamente lo que le dije. Bajó 20 centímetros, se fue y después subió. En esencia, este proceso de modelado o este proceso de automatización, pues nosotros lo podemos llevar a cabo con cualquier otro tipo de red. Vamos, por ejemplo, a conectar estas tres con una sanitaria y ya con eso terminamos acá. Miramos cómo funciona el switchback en Revit. Digo, en Navisworks. Entonces, lo mismo, agrúpenme estos 4 objetos con una salida sanitaria. Vamos a decirle, ayúdeme a generar un layout. Esta, pues seguramente la tendremos que corregir porque ya saben que los accesorios vienen con una ¿qué? Con un ángulo de 45 grados. Voy a colocar la base por aquí afuera. La base voy a decir que son 4 pulgadas. Miramos qué otras soluciones me ofrece el programa. Entonces, en función de esto, pues vemos que seguramente esta podría llegar a ser la mejor alternativa para no restar espacio del interior del recinto. En este caso, como es un elemento sanitario, pues le vamos a decir que de pronto los ramales estén a una altura menor, principales y secundarios. Y antes de finalizar, voy a hacer una última modificación y es lo voy a alejar un poco. Entonces, la base claramente me quedó desconectada. Oh, finish. La base me quedó desconectada, pero no tenemos problema porque la base es solo como el punto para poder establecer cuál es la ruta. Incluso si nosotros hacemos clic sobre el sistema de suministro, pues aquí bajo la pestaña de no olvídenlo, aquí no tengo esto cerrado, entonces él todavía no entiende cuál es su punto de suministro. Me quedaron un par de elementos sueltos. Tenemos salida vertical, funciona. Tenemos salida vertical, funciona. Tenemos salida vertical con Y, funciona. De pronto aquí es donde está fallando el objeto. Pues también por esto fue que lo separé. Pero miren que yo podría hacer esto. En planta, clic derecho, Draw Pipe. Y ya me quedó modelado la entidad. Y aquí no sé por qué de pronto el espacio no es suficiente. Ah, sí, aquí no me cabe un codo y aquí no me cabe otro codo en este sentido. Entonces, pues nosotros haremos la modificación manual. Vamos a unir esto con esto. Vamos a unir esto con esto. Y vamos a recortar esta con esto. Configuración básica. Como ya tenemos sistemas de coordenadas, ya nosotros tenemos que verificar que tengamos instalado el exportador a Navisworks. Para ello, importante, Navisworks Exporter. No necesariamente está instalado por defecto en el programa, pero ustedes siempre lo van a poder buscar en el motor de búsqueda.
y se van a dar cuenta que la primera pestaña, la primera página que les aparece, de una vez les dice, para descargar la utilidad para exportar, visite esta página. Todos los programas, todos los Revits tienen su exportador en función de la versión. Sin embargo, Navisworks sí, a diferencia de Revit, sí me permite exportar un archivo en versión 20 y abrirlo en 25 y viceversa. Puedo exportar un archivo en 24 y abrirlo en 20. Entonces, esto más que la versión de Navisworks depende del Revit que ustedes tengan. Si yo tengo Revit 2023 en este caso, pues descargo mi utilidad 2023 y el NWF lo puedo coordinar en versión 25. No hay problema. Vamos a decirle External Tools, expórtelo a Navisworks. Me voy a ir a mi carpeta. Y acá esto lo voy a llamar proyecto hidrosanitario. Antes de exportar debía haber guardado, ¿no? Configuraciones básicas, las que yo recomiendo normalmente son estas. Exportar todas las propiedades. No exportar archivos vinculados y no exportar geometrías. El resto se puede quedar como está, porque él por defecto me exporta todas las propiedades, me exporta la vista actual, me exporta las coordenadas compartidas, entonces ya con esto puedo guardar mi archivo, lo exporta muy rápidamente y pues entre las cosas que nosotros hemos visto de Navisworks es que como es un visualizador que no guarda geometrías ni cosas raras, el archivo de Revit pesa 6 megas, pero el de Navis pesa solo 230 kilobytes, lo cual permite también un proceso de comunicación mucho más fluido. Voy a exportar la arquitectura. Importantísimo exportar siempre desde una vista 3D que tenga pagado todo lo que nosotros no vayamos a coordinar. Archivo, exportar, NWC, cualquiera de las dos rutas es válida. Miren que mis settings, lo que les decía, solo los tengo que guardar una vez, porque ya aquí me quedaron las propiedades de Revit. No me exporta vinculados, coordenadas compartidas y no me exporta geometría de habitación. En Navisworks nosotros podemos append, vamos a añadir esos dos archivos. Tengan en cuenta que Navisworks lee o domina 3 tipos de archivos. El NWC, que es el caché, es el traductor. El NWF, que es el fileset, el contenedor de cachés. Y el NWD o Navisworks Document, que es el documento final. Esta es mi modelación de los dos archivos. Entonces aquí estoy viendo mis redes y no tenemos ningún inconveniente. Vamos a hacer un análisis de interferencias muy rápido, a ver si tengo algún choque. Esto lo hacemos directamente desde añadir test, arquitectura versus hidrosanitario. Vamos a ajustar una tolerancia, por recomendaciones de la Building Smart debería estar entre 1 y 2 pulgadas, es decir, entre 2 centímetros y 5 centímetros. En este caso yo para un proyecto lo estamos utilizando a 1.9 centímetros, entonces le digo choque en arquitectura versus hidrosanitario. Reporte de interferencias, ya tengo. Entonces, acá me está diciendo que estoy atravesando un muro. Acá estoy atravesando un muro en la parte alta.
Aquí estoy atravesando un muro, acá estoy atravesando un muro. Entonces, por esta parte es importantísimo poder ver esas cosas. Poder ver que de pronto cuáles son las dos entidades que están chocando, poder medianamente ubicarlas en el espacio, poder ver nuestro reporte de interferencias de una forma gráfica donde nos está diciendo cómo se llama el choque, si es un choque nuevo o es un choque viejo, nos está diciendo cuándo lo encontramos, nos está permitiendo meterle estado a esos choques y pues otra cantidad de información adicional. En este punto en particular, nosotros lo único que tenemos que centrarnos es, pues primero, lo que les mencionaba, automatización. Como ya para rematar en vista de que vimos estrategia de modelado desde el nivel 1, desde el nivel 2 vimos geoposicionamiento y pues acá sería más el tema de automatización. Entonces, cuando nosotros importamos los objetos de Revit, él por defecto nos trae todos los parámetros. Material de Revit, material de Autodesk y todas las propiedades del elemento. Entonces, miren que de pronto el tubo tiene unos parámetros generales que están dentro de la categoría Pipes, mientras que el codo pues no es que no traiga toda esa información, sino que la información que está asociada es totalmente diferente. Entonces, aquí fácilmente esta información que contiene la categoría me permitiría de una forma muy sencilla seleccionar las tuberías. ¿Por qué? Porque lo que les mencionaba, de pronto hay un punto en el que a mí no me interesa coordinar accesorios. En este caso, todos los choques que están surgiendo pues son de tuberías, no me va a modificar el análisis de interferencias, pero para efectos de ejemplo, pues lo menciono. Yo aquí voy a decirle en Find Items y en Sets, en conjuntos. Quiero que dentro del archivo hidrosanitario me encuentre categoría equivale a esta pestaña, categoría elemento, propiedad, voy a decirle que me busque propiedad, que es la lista de la izquierda, entonces voy a buscar una que se llame tubos, categoría condición igual a pipes. Y ahí me encontró todos los tubos del proyecto. Si ustedes se dan cuenta, solo los tubos, no los accesorios. Y esto, pues claramente yo lo puedo exportar. Le puedo decir, expórtame esto porque este mismo filtro lo voy a usar en todos mis proyectos. Selección de pipes. Aquí incluso, como ya los tengo seleccionados, lo puedo hacer dentro de mi árbol de conjuntos y guardarlo de una vez. Vamos a renombrarlo con el nombre de Pipes. Y eso hace que en cualquier proyecto que yo tenga, independientemente de que sea este de clase o que ya esté trabajando con la plantilla de Pavco, pues yo pueda con un solo clic identificar todas las tuberías. Eso facilita también mi proceso de coordinación, porque lo que les decía, de pronto yo aquí en las reglas voy a chocar todos los objetos del archivo estructural o arquitectónico o el que sea, pero no lo voy a chocar con todo el archivo hidrosanitario para evitar todos esos choques falsos, sino solo lo voy a chocar con el set de tuberías y pues eso ya me está arrojando, miren que me está diciendo que 6 choques son activos, 0 choques nuevos. Es decir, aquí ya me está informando que efectivamente hubo una actualización de mi caché. Última recomendación para terminar. Me pasé un poquito. Vamos a decirle opciones, Navisworks opciones, y bajo las herramientas de modelo
le vamos a decir al programa que me cierre los cachés cuando los cargue. ¿Por qué le voy a decir eso? Porque a nivel informático es imposible tener dos archivos abiertos. Entonces, en este caso, si yo trato de borrar o de reemplazar o de modificar el caché, pues él me va a decir no se puede. Y me va a decir que no se puede simplemente porque lo tengo abierto. En este caso, para que él tome los cambios, pues tendría yo que reiniciar el programa. Pero una vez abierto, ya él lo que va a hacer es cerrarme ese caché, cerrarme esos archivos. ¿Y eso por qué lo voy a hacer? Porque la última herramienta que les había dicho que iba a hacer era el switchback. Entonces, miren que aquí yo tengo mis resultados de mis choques y digo, quiero corregir este. Solamente voy a corregir uno. Quiero corregir ese que estoy viendo acá en pantalla, que es el choque 4. ¿Y cómo lo encuentro en Revit? Entonces aquí es importante, por eso me devuelvo a lo que estábamos hablando ahorita del comité BIM y de que tenemos que tener la certeza de que de que estemos en capacidad de corregir los archivos actualmente. Voy a hacer una cosa rara que no debería hacer, y es abrir el modelo de arquitectura para corregir el tubo. Normalmente es al contrario, pero bueno. Entonces lo primero que voy a hacer es vincular el archivo hidrosanitario por coordenadas compartidas para poder ver lo mismo en el Revit que en el Navisworks. Ahí ya lo estoy viendo. Y por último, aquí en Navisworks vamos a utilizar, selecciono el muro, porque es el archivo que está abierto, el de arquitectura, y utilizo el botón que se llama Switchback. En español creo que se llama volver a origen o algo así. Me faltó un detalle interesante y es dentro de Revit activar el switchback. Parece que no hizo nada, pero ahí lo que hizo fue abrir el vínculo. Entonces, ahí uno dice, no hizo nada, ¿cierto? Pero miren que en la parte de abajo Revit está titilando. Y eso lo que significa es que si yo voy a la pantalla del programa, él me generó exactamente la misma vista que yo tengo abierta en Navisworks. ¿Y eso para qué lo hizo? Pues precisamente para que nosotros podamos hacer la adición del mismo objeto. En este caso, yo voy a generar una apertura, un poquito sobredimensionada, pero voy a generar la apertura para que pase la tubería. Dentro del muro. Finalizo y finalizo. Como estoy manejando grupos, y seguramente el hidráulico también está manejando grupos, pues noten que la apertura ya quedó hecha en todos los archivos, en todos los modelos, en todos los pisos. Para tal efecto, yo voy a exportar nuevamente el caché como caché de arquitectura. Ya sabemos que los settings solo los tenemos que revisar una vez. Él me dice, quiere reemplazar el caché, y nosotros dentro de Navisworks vamos a refrescar el archivo para que encuentre la arquitectura. Él acá me sale con un warning diciendo, pilas, mire que usted actualizó uno, por ende este análisis ya es obsoleto. Vamos a decirle update, actualice, y miren que sigo con los mismos choques viejitos, los 5 choques viejitos, pero tengo uno resuelto, que normalmente esto es lo que me revisan las interventorías, el avance del proyecto. Entonces yo cojo toda mi información, escribo un reporte y esto lo anexo como parte de la revisión del proyecto, donde ya tengo toda la trazabilidad del mismo. El reporte está en formato HTML para saber que lo puedo abrir con cualquier visor web. Ahí están mis choques,
cuándo los encontré, cuáles son los dos objetos que chocan, en qué coordenada, en qué archivo me aparece cuáles son los activos, cuál es el resuelto. Y pues claramente si tenemos trazabilidad, avance y una coordinación, valga la redundancia, perfecta de cualquier otro tipo de proyectos. Cierro con un comentario y es que la coordinación perfecta no existe. Porque cuando ustedes construyen una tubería, pues claramente no va a ir un topógrafo a replantearla en obra, por ende siempre es claro poder establecer que aquí en este reporte nosotros le asignamos responsabilidades algunas, pero claramente hay muchas de estas cosas como este pase que acabo de hacer que lo normal es que se resuelvan en obra, entonces pues bajo esa premisa uno directamente aquí en los resultados pues lo que va a hacer es seleccionarlos, filtrarlos y claramente ponerles un estado de aprobado bajo el cual yo asumo la responsabilidad junto con el comentario o la observación de que esto se resolverá en obra. Entonces, con eso quería finalizar. Me extendí un poquito, entonces espero me disculpen. Le cedo la palabra a Fabián. Edgar, no hay problema, la intención es entregar la información de la manera más adecuada como la compartiste. De nuevo, gracias por esa capacidad de síntesis de muchos frentes en cuanto a lo que puede llegar a ser la coordinación en los proyectos a nivel residencial. En este momento, ya por temas de tiempo, iniciaremos el tema de la sección de preguntas y respuestas, ¿vale? Perfecto. Y sí, ¿cómo podemos parametrizar los criterios para que la detección de clashes falsos se haga automáticamente? Ese es miércoles, eso es una masterclass completa. Porque dependiendo del BEP, toca analizar cuáles son los clashes falsos. Porque digamos que dentro de la estandarización de la exportación de los cachés, yo creo que la mayor cantidad de clashes falsos vienen de no poder configurar una vista con los elementos que realmente van a ser producto del análisis de interferencias. Si yo exporto una vista que tiene un montón de planos de AutoCAD de fondo y pues él exporta esos vínculos, esas líneas, pues claramente voy a tener un montón de falsos al interior del archivo. Segundo, es importantísimo que el mismo ingeniero o arquitecto que esté produciendo la imagen, antes de exportar a Navis, por lo menos pueda utilizar la herramienta de colaboración y detección de choques que ofrece Revit para garantizar que él mismo dentro de sus propios diseños no tenga choques, lo cual también permite que cuando yo utilice Navisworks se le pueda decir que omita los choques internos dentro de los mismos archivos. Y pues eso es un ahorro en el momento de la clasificación de los objetos. Y yo creo que la última y la más importante, pues es lo último que vimos, poder utilizar los cuadros ahorita de Find Elements, de encontrar elementos para poder filtrar cuáles son los objetos que realmente nosotros necesitamos chocar. Porque de pronto en el tema de instalaciones eléctricas es normal que todos se vayan por placa, es normal que todos se vayan por muro. Pero entonces yo tengo que saber qué parámetro tiene el muro para poder diferenciar cuáles son estructurales, cuáles son divisorios y poder excluirlos precisamente de los diferentes análisis como para no tener que filtrar tanta información y que efectivamente los choques que tengamos pues sean choques reales y el proceso de revisión sea mucho más corto. Estoy de acuerdo con Edgar, da para una clase completa porque es un tema de bastante información. De manera general, podríamos decir que como primer punto debe haber una configuración como tal de las reglas personalizadas en el Clash Detective, ¿sí? Definir las tolerancias de colisión, ignorar ciertos tipos de colisiones, agrupar de manera prioritaria, igualmente usar de una manera muy juiciosa los parámetros compartidos en los modelos de origen, Revit u otra herramienta de modelado, en este caso pues, los parámetros para identificar las interferencias. La clasificación de elementos por disciplina puede ayudar también bastante para
para este proceso. Otra sugerencia puede ser la aplicación de grupos y los sets dentro de Navisworks, como lo comentó en su momento también Edgar, la creación de los conjuntos de manera inteligente, la automatización con plantillas puede también llegar a colaborar, ¿sí? Y mucha más información, por ejemplo, no sé, la optimización del modelo para la detección de clashes, simplificando la geometría, dividiendo las zonas o las disciplinas. Es que se puede hacer muchos. El tema es largo. Por cuenta. Hasta scripts, no sé, o APIs para automatizar este proceso. Hay muchas maneras de poder trabajar los elementos, pero lo importante es que se puede hacer. Nos acabas de dar un tema muy seguramente para las masterclass del año que viene, y de nuestra parte pues tendrás ese acompañamiento si fuese el caso, ¿vale? Esa sería la pregunta. ¿Listo? Siguiente pregunta, por favor. Dice, ¿cuáles son las mejores prácticas para configurar reglas personalizadas en Navisworks para la detección de interferencias en proyectos residenciales? Perdón, ¿otra vez? Creo que es la masterclass completa. ¿Cuáles son las mejores prácticas para configurar reglas personalizadas en Navisworks para la detección de interferencias en proyectos residenciales? Curiosamente, mucha gente habla de reglas personalizadas y mucha gente habla de generar clashes personalizados y ese tipo de cosas, pero dentro de las mejores prácticas es vámonos con lo mínimo siempre. Entonces, de ahí, pues lo que estuvimos hablando. Primero, tener claras las estrategias de modelado. Segundo, tener una buena georreferenciación. Y tercero, ya dentro de las normas personalizadas, lo que acabamos de decir en el punto anterior, como seleccionar únicamente los objetos que necesito con las herramientas de selección de objetos para no generar elementos falsos, y de resto, pues lo que normalmente nos solicitan los webs es vámonos a chocar elementos estructurales con elementos hidráulicos. Pues no choquemos que el steel deck y no choquemos las varillitas modeladas hasta cierto nivel, porque pues, digamos que en unos puntos no es necesario. Si está chocando toda la viga, ya sabemos que van a chocar todos los elementos, y cuando modifiquemos una geometría, pues el proceso va a estar corregido en mayor o menor instancia. Entonces, pues sí, en esencia creo que lo que dimos en la máster es ese compilado de buenas prácticas para poder agilizar los procesos, y las reglas personalizadas, pues es más lo que manda el web realmente. Sí, señor, de acuerdo. Para complementar un poco, pero lo explico muy bien, es identificar los elementos técnicos, crear las reglas de manera específica, ajustar las tolerancias, ¿sí? Agrupar por sistemas, automatizar los procesos que se puedan llegar a dar de manera repetitiva en cuanto a lo que nos acaban de preguntar. ¿Vale? Siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo integrar de manera eficiente Navisworks con herramientas como Revit y Autodesk Construction Cloud para garantizar una coordinación fluida entre diferentes disciplinas durante las fases de diseño y construcción? Pues en esencia, el diálogo entre Revit y Navis lo acabamos de ver, porque ellos se comunican, como cada uno tiene un idioma diferente, se comunican a través de un traductor que se llama Caché, NWC. Y la comunicación es cuando activamos la herramienta tanto de switchback como de desactivar la apertura de los cachés, que fueron las dos últimas cosas que les mostré. Insisto, la comunicación casi que es en tiempo real. Y de ahí en adelante ya es la implementación del entorno común de datos de manera optimizada, porque claramente tenemos docs que a la larga se termina convirtiendo como en un Dropbox con capacidad de visualización, pero claramente está el Collaborate y el Collaborate Pro y todas las demás herramientas que claramente me permiten estar actualizando y sincronizando en la nube en tiempo real. De resto, la comunicación 100% va a ser totalmente fluida. Ahora,
ahí hay un factor que es casi como los programas de renderizado en tiempo real, y es que si uno está modificando, por ejemplo, el paisaje y está moviendo arbolitos y sabe que los estoy moviendo para tener un diseño optimizado, ¿vale la pena que tenga el programa renderizado abierto mientras hago esas modificaciones, o sería mejor esperar a que tenga el primer prediseño para poder empezar a ejecutar las correcciones? En este caso es igual, yo casi que diría es mejor exportar los cachés cada vez que tengamos las alternativas de diseño y las podamos estar evaluando en paralelo en los dos programas, que cada vez que haga un cambio estar modificando cachés. Pero bueno, de nuevo, eso también depende mucho de lo que nos está pidiendo el coordinador en el protocolo o en el web del proyecto. Completamente de acuerdo, Edgar. Recapitulo, conexión directa desde Revit. Claro, lo explicaste muy bien con los modelos de archivos NWC, sincronizar los modelos con Autodesk Construction Cloud, dependiendo pues cuál sea el módulo que puedan llegar a determinar en el uso. Coordinar las revisiones puede llegar a ser un punto para poder compartir los archivos de Navisworks en Docs. Sería el frente a atacar en todo el proceso. Un punto adicional ya sería el módulo de coordinación que está inmerso dentro de Collaborate Pro. Nosotros lo semejamos como un tercer tamizaje. El primer tamizaje es el visual que se hace de la mano de la herramienta de modelado, en este caso como Edgar nos lo explicó. El segundo tamizaje ya pues la coordinación completa sobre la herramienta de Navisworks, y el tercer tamizaje puede ser este tamizaje con la herramienta de detección de colisiones en nube, ¿sí? Hay personas que pueden alterar el orden de lo que estamos mencionando, pero entre más tamicemos y entre más hagamos pues fases de coordinación, puede llegar a ser menor la cantidad de inconsistencias que tengamos en la generación de los entregables. Entonces ese es todo el momento del proceso. ¿Listo? Correcto. Siguiente pregunta, por favor. Dice, ¿qué estrategias recomiendan para gestionar y optimizar grandes modelos en Navisworks, asegurando un desempeño adecuado y una colaboración efectiva en equipos multidisciplinarios? La estrategia de federación de archivos, eso también en teoría lo tendría que definir el señor BIM Manager cuando está elaborando el protocolo, o el coordinador cuando está colaborando con la ejecución del web. Pero lo más importante es que se analice cómo está generado el proyecto y poder plantear estrategias de federación de archivos optimizadas. Hay una que es muy utilizada y cero recomendada, que es partir el proyecto por pisos, salvo que tengan un piso técnico en la mitad, porque si no, configurar y coordinar verticales entre piso 1 y piso 2 ya es un complique, y pues claramente entre más pisos tenga, no funciona para nada. Lo normal es que dependiendo del tipo y de la cantidad de proyectos, dentro de los mismos documentos que especifican, se realice una segregación de modelos, como lo manda la ISO, por disciplinas, claro está, pero por elementos. Si yo sé que mi modelo va a ser demasiado pesado, entonces más bien genero en un modelo solo la parte arquitectónica de muros y ventanas, y en otro modelo solo el mobiliario, y en otro modelo solo los exteriores. Entonces eso implica que dentro de una sola ingeniería, dentro de una sola especialidad, pues puede tener varias subdisciplinas también. Y pues ya el resto, eso sí es puro consejo personal, utilizar, apalancarse de las juntas estructurales, porque lo normal es que se utilicen también como elementos de conexión, en especial porque las tuberías ahí permiten cierto gálibo, cierto movimiento cierta flexibilidad en el movimiento. Entonces, pues lo normal es que también se puedan utilizar esas juntas de dilatación o esas juntas constructivas para segregar los módulos, pero igual eso termina siendo una división de edificación en temas verticales. De acuerdo con Edgar, ¿qué podemos adicionar de manera general para gestionar modelos de gran tamaño grandes
decimos divide y vencerás. ¿En qué sentido? Trabajar con modelos federados dividiendo el proyecto en disciplinas o en zonas para reducir la carga del sistema, ¿sí? Aconsejamos usar vistas específicas, filtrar los elementos que no sean necesarios o innecesarios, como el mobiliario, por ejemplo, para que los análisis sean muy específicos y que puedan llegar a guardar los puntos de vista de una manera personalizada. La optimización de los archivos, ¿en qué sentido? Revisar la configuración del modelo en Revit o el software de origen para eliminar las geometrías que no sean necesarias antes de hacer la exportación como tal, hacer una comprensión como tal y el cacheo. ¿En qué sentido? Activar como tal la opción del caché en Navisworks para cargar los módulos de una manera un poco más rápida sin regenerarlos por completo. ¿Sí? Lo explicó Edgar, el tema de comunicación, utiliza las herramientas del Timeline y el Class Detective para compartir la información clara y estructurarla con los equipos, ¿sí? Y las actualizaciones de una manera controlada, establecer el cronograma para incorporar los cambios en el modelo nos va a ayudar a minimizar como tal los conflictos por modificaciones que puedan llegar a estar no siendo coordinadas, ¿sí? Eso sería por el día de hoy. Edgar, muchas gracias por acompañarnos, por compartir tu conocimiento, por ser tan dentro de la cantidad de información que se maneja, ser tan claro y ser tan específico. De verdad valoramos mucho esa capacidad que tú tienes y la celebramos en compartirla con las personas que nos están acompañando. Ese sería. Gracias a todos, la verdad, por su participación en esta última Masterclass de Vice Latam en el año 2024. Hoy hemos tenido como tal la gran oportunidad de profundizar en el potencial que tiene Navisworks 2024 y en cómo podemos aprovecharlo para mejorar la coordinación de proyectos, en este caso proyectos residenciales. Gracias como tal a la experiencia y conocimientos compartidos de nuevo por el speaker Edgar Rubio. Esperamos como tal que esta sesión les haya enriquecido en las perspectivas que puedan llegar a tener en el índole técnico y que las herramientas que hoy se mostraron, los flujos de trabajo, impulsen el éxito en los proyectos que puedan llegar a tener. Este cierre como tal nos brinda una oportunidad de reflexión. ¿En qué sentido? El año de aprendizaje de colaboración, en este caso el 2024, Vice Latam organizó diversas masterclass que marcaron hitos como tal dentro de la generación de conocimiento y pues en la difusión del mismo, ¿sí? Tuvimos muchos temas de la mano de Edgar, exploramos automatización y procesos de optimización en temas BIM, nos mostró también temas de conexión con la nube, tuvimos temas de aprendizaje de inicios en temas BIM con diferentes oradores, gestión documental, colaboración en infraestructura, abordamos temas de automatización en fabricación, infraestructura vial, bueno, entre otros que se nos pueden llegar a escapar. Cada una de estas sesiones reafirmaron el compromiso que nosotros tenemos como Vice Latam con la digitalización y la automatización en innovación tecnológica dentro de la industria. Y en nombre de Vice Latam queremos de nuevo agradecerles por acompañarnos a lo largo de este año, de este camino. Su participación ha sido esencial para el éxito de esta iniciativa. Nos vemos pronto en el año 2025, ya estaremos compartiendo como tal el calendario en donde muy seguramente Edgar va a estar, ya que estamos pues como tal preparando todo lo que se nos viene en el año 2025. Los invitamos a que sigamos construyendo juntos el futuro del sector de arquitectura, ingeniería y construcción. Les deseamos un cierre de año lleno de logros y un 2025 lleno de oportunidades. Hasta la próxima, que estén muy bien, muy buen día. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Igualmente, buen día, mes, año para todos. Nos vemos en la próxima.